Ahí. ¿Eh? Bueno chicos, y otro vídeo más de La Gran Vitara. En el día de hoy vamos a cambiar el palier externo o el lado rueda de esta rueda y el rodamiento también de esa rueda. Voy a aprovechar que tengo que cambiar la punta del palier porque en algún momento dado cambié la parte interna. La externa no la cambié porque estaba bien y sigue estando bien. Solo que ¿qué pasó? Se me machucó la tuerca o la parte delantera de la rosca del palier y tuve que cortarla, luego poner la tuerca. Estaba un poco jodida la tuerca y apretó, pero bueno, apretó de aquella manera, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es que como tengo el rodamiento un poco tocado, voy a cambiar el rodamiento y voy a aprovechar y voy a poner el palier nuevo que ya trae la tuerca nueva también para que todo me quede ahí ajustado perfectamente. Las piezas que compré son estas dos que voy a dejar por aquí. Este es el número de parte de la punta del palier y este es el número de parte del rodamiento. Epa, ahí no está el número de parte, aquí sí. Este es el número de parte del rodamiento que viene como una unidad de rodamiento de rueda, que es el rodamiento con el buje. Bueno, aquí podemos ver que viene completamente el buje con sus 4 pernos, son 5 pernos, perdón, y viene con el rodamiento ya montado allí, el estriado por donde entra el palier, que vamos a cambiar, la punta de palier, y viene con el aro magnético para leer el sensor de ABS. También vale acotar que trae la tuerca, que me hacía falta para esto, pero bueno, yo como ya tuve que recortar la punta del palier, pues también pedí la punta del palier, que me trae otra tuerca, y así bueno, voy a guardar esta tuerca en la propia guantera del coche para si alguna vez me vuelve a pasar, porque lo bueno es que los 4 palieres llevan la misma punta. Entonces si alguna vez me vuelve a pasar esto, con alguno de los otros palieres se moja la tuerca o algo, pues ahí tengo una tuerca de repuesto. Lo que me había pasado con el otro es que se me jodió esta punta de aquí, se me jodió la tuerca y luego se me jodió la punta esta de aquí y tuve que cortarla y después metiendo la tuerca se me volvió a joder más esto porque no tenía otra y tenía que armar el coche para sacarlo y lo trae todo, está todo aquí adentro, la otra tuerca, las abrazaderas para el capuchón y la famosita tuerca esta que ahora tengo 2 tuercas. Así que nada, brutal, esta es la grasa. Vamos a desarmar allí y empezamos con esto. Bueno chicos, ahora sí es verdad, llegó la hora de comenzar. Vamos a sacar la rueda, primero que nada. Sacamos rueda y vamos a hacer lo necesario para sacar el palier. Ahora voy a poner la cámara aquí un poco más cerca, pero bueno, vamos con esta rueda y empezamos. Ahora que ya sacamos la rueda, en mi caso, como tengo separadores de rueda, pues me toca sacar el separador para luego sacar la tuerca del palier y voy a sacar la mangueta esta, creo que la voy a sacar completa para afuera. Y si no, por lo menos soltarla aquí al amortiguador para poder tener así, sacar el palier, poder sacar el rodamiento desde atrás, tengo que sacar la pinza, pero bueno, nada, vamos a mirarlo. Pues nada, sacamos el separador y seguimos sacando el palier. Fuera separador. Se queda atascada. Ojalá que no se me convierta esto en una pesadilla, porque sé que la roja estaba mal. Un poco para adelante, un poco para atrás, un poco para adelante, un poco para atrás. Voy a buscar un poco de aflojamiento. Por esto mismo es que estoy cambiando este palier, por este problema. Que tengo rodamientos jodidos y ya sabía que sacándolo me iba a dar por culo. Y nada, pues no quería tener que volver a sufrir otra vez poniéndolo, así que nada, palier nuevo, que le den. Para adentro primero. Bueno. Miren cómo está esto. Voy a enseñarles cómo está esto. Primero la tuerca. Y obviamente aquí podemos ver la punta como está. Que, bueno, pensé que era la tuerca lo peor, pero realmente es la punta esta. Así que nada. Abrirla antes de soltar los tornillos, más cómodo. Se viene con dificultad. A ustedes no deberían, porque me falta un tornillito de estos que lo tenía todo pasado y mire, ven por el culo, no se lo monto. A ver si consigo uno ahora. Eso lo ponemos. Colgamos de aquí y colgamos de aquí. Muy bien. Como para poder sacar el rodamiento, hay que meter los tornillos desde atrás y sacarlo para acá. Y también quiero sacar el palier. Pues estaba pensando a ver si puedo soltar el rodamiento. Saco el rodamiento y saco el palier a través del agujero del rodamiento y así no tengo que soltar mangueta ni tengo que soltar nada. Eso sería brutal. Vamos a ver si lo podemos hacer.
Esto es una llave de carraca. Para que no lo conozca, es como una llave plana normal, pero esto dentro así y funciona como una carraca. No tienes que estarla sacando, dándole, sacando, dándole. Brutal para estas cositas así, donde no te entra una carraca, sino que entra solamente una llave y así lo haces un poco más rápido. Muy bien. Ahora se los voy a enseñar, pero este rodamiento lleva como una pista interna que va encajado aquí adentro. Tiene que tener una amarra pesada. Si quieren le pueden echar afloja todo. Y ahora yo le di unos buenos golpes fuertes y ya vi que soltó y se movió un poco para este lado. Una vez que se le empiecen por un lado, por delante o por detrás. Yo en esta vez empecé por delante, que tengo esto y me estorba más. Y sé que por aquí tengo como que la opción más asegurada. Incluso comencé por aquí a ver si estaba fácil. Estaba fácil, ya soltó. Pero bueno, puede estar un poco más difícil. Si está más difícil, es nada, darle golpes por aquí y darle golpes por acá, en plan, para sacarlo para acá. Solo lleva la tuerca del medio y los otros 4 tornillos. Una vez que esté eso fuera, sale a punta de golpes. Hay unos que se pueden, dependiendo de la zona en donde estén, si estás en una zona con mucho salitre cerca de la costa, pues obviamente esto se pega un poquito más y puede costar. Ahí échale afloja a todo. Si le puedes meter calor, le metes calor. Si ves que se te pone muy fuerte. En la Gran Vitara no se suelen pegar mucho. En otros coches sí sé que se pegan mucho más que esto. Pero bueno, en las Gran Vitaras, la experiencia que he tenido cambiando rodamientos de esto, ninguno ha sido así muy mal. Algo así como esto que acabo de hacer ahora, que yo creo que ya con 2 golpes más ya no sale. Ahí está. Ya está afuera. Unos toquecitos más. Ahí está afuera. Sacamos el palier de aquí. Y ahí está. La chapa la dejamos así. Más o menos a ver cómo iba, pero creo que esto no tiene posición. Sí, no. Los dos lados son iguales. O sea, puede ir tanto así como así. Y no hay fallo porque tiene... O sea, aquí los agujeros son más cerca que aquí arriba. Entonces solamente va en una sola posición así. Brutal. Mira, esto... A ver si enfoca. Vale. Aquí podemos ver lo que yo digo, que se oxida y se pega de ahí. Entonces nada, hay que darle golpes así para que esta anilla que está ahí salga de ahí. Este es el tamaño de la anilla, más o menos, para que vean una comparación con mi dedo. Es básicamente eso lo que tiene que salir de ahí para afuera. Y ya cuando lo tengan así medio separado ya va a caer, así que pendiente, pero no les caigan un poco. Se siente como está el rodamiento descarallado. A ver. Ahí. Y ahora la pregunta del millón es, ¿saldrá el palier por ahí, sí o no? Sintonízanos la semana que viene a ver si salió el palier. Uy, creo que sí. No, no sale por la presilla, no puede ser. No sale por la presilla. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Le montó la presilla después. Se la quito aquí. Monto mi palier. Lo monto sin presilla. Y ya le monto la presilla aquí adentro. Lo paso más para allá. Y tengo aquí espacio para poner la presilla tranquilamente. Sí, señor. Claro que sí, sí. Va a salir por aquí. Bueno, creo. Cruzamos los dedos. Lo que estaba haciendo era tratando de sacar la abrazadera o presilla que aguanta la goma en su sitio. Porque así, de esa manera, creo que sí me sale el palier por aquí. Vamos a ver. Igual no. Vamos a sacarlo de allá del diferencial, pero vamos a preparar un bote porque en principio debería botar valvulina, pero bueno, igual le falta un poco, ¿no? Vamos a ver. ¡Hostia! Sí salió con la goma y todo. Pero este no, ¿no? ¿O sí? No, este no. Pero bueno, no me importa, lo cambio aquí mismo. Sí. Perdiendo valvulina. Bueno, bien, sí está al nivel completo. Nada, aquí cortamos esto. El palier, claro, tendría que sostenerlo, sería lo ideal. Lo ideal sería que saliera de aquí, pero lo ideal es una cosa y lo que pasa es otra. Y ahí está afuera el punto palier. Vamos al capuchón también. Den por el culo. Se rompió, menos mal que el kit trae la presilla nueva. Hay que ponerla.
Tenemos esta. Ahora engrasamos la punta. Ahí. Y pedazo de tubo para no golpear directamente a esto, sino que le ponemos esto por encima. La golpeamos aquí atrás en la pared, que es una superficie de la que podemos dar algún golpe sin problema. Tratamos de cuadrarlo bien aquí en la estría, ahí. Y ahora un par de golpes secos para adentro deberían hacerlo, pero bueno, la presilla a veces se pone tonta. Sí señor, creo que pasó, Creo que... sí señor. Muy... no me jodas que este palier es más ancho. El palier nuevo es más ancho. No me jodas. No me jodas. No me jodas, es más ancho. Esto sí que es una reputada. Yo estaba ya todo feliz de que había cambiado mi palier por aquí y tal. Tenía que haber comprobado antes si entraba o no entraba. Pero bueno, tampoco me imaginé que iban a variar en la medida de aquí. Varían unos milímetros, pero bueno, la verdad es que este salió bastante justito. Ya lo saben, original sí. Este que es Ridex, no, este es Max Gear, no entra. Bueno chicos, al final el flojo trabaja doble. Por querer sacar ahí, estuve haciendo, bueno, perdí esos 15-20 minutos allí de tratar de sacar el palier por allí, pasarlo allí, cuando al final, para sacar la mangueta solo me quedaban esos dos tornillos. Sacar la mangueta, saqué el palier por ahí para afuera, nada, ya cambié la punta afuera, ya tenemos lo que cambiamos, tenemos lo que vamos a montar, y ahora nada, el proceso es completamente al revés, así que nada, vamos a verlo. Antes de montarlo, pues nada, voy a pasarle un cepillito de alambre ahí a todo eso, limpiar un poco todo bien, repasar un poquito allí donde las roscas, los tornillos, quitarle la suciedad y tal, y montamos todo otra vez. No tiene nada de dura, o sea, nada. Cuando le ponemos la tuerca, y pasando ahora, que nada de dura. Voy a separar el vídeo ahí, pero bueno. Ya tenemos la chapita limpia esta. Vamos a poner el disco y la pinza. Bueno chicos, y así ya quedaría cambiado el palier y el buje de la rueda con el rodamiento delantero. Y nada, ahora lo que falta es poner el separador y poner la rueda y ya está. Ahora les muestro una toma ya con el coche ya montado, pero nada, quería mostrarles eso. Que si tienen alguna duda o cualquier cosa que quieran saber con respecto a esto o con cualquier otra cosa de la Gran Vitara, pueden dejarlo por allá abajo en los comentarios. Los estaré viendo, les estaré respondiendo. Y ya saben, si les ha gustado este vídeo, si les ha servido para algo, suscríbanse, denle like y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao.